sin África, sin sus hijos y sus hijas, sin su cultura y sus costumbres, sin sus lenguas y sus dioses, Cuba no sería lo que soy. The Cuban people hold a special place in the hearts of the people of Africa. The Cuban internationalists have made a contribution to African independence, freedom and justice, unparalleled for its principled and selfless character. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar. Estaría mal por parte nuestra resaltar la modesta contribución de Cuba a la causa de los pueblos. Pero escuchando el discurso de Mandela, ¿quién, compañeras y compañeros, que es el más grande y el más profundo tributo que se le ha rendido jamás a nuestros combatientes internacionalistas? Y vamos a retomar nuestro tema central de hoy. Hablamos sobre Nelson Mandela cuando se cumplen 108 años de su natalicio, y desde 2010 se celebra cada 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela. Luego de escuchar a Fidel Castro acerca de los vínculos indiscutibles entre Cuba y África, así como al propio Mandela, reconocer lo hecho por los cubanos en favor de las independencias de las naciones de su continente, nos parece apropiado entonces seguir conociendo de la vida de Mandela y la historia de su patria. Para marzo de 1960, mientras el proceso seguía en pie, ocurre la llamada Matanza de Sharpeville, en la que una protesta de varios ciudadanos negros contra los permisos de circulación que obligatoriamente debían portar termina en 69 muertes en la policía. Mandela, como gesto público de solidaridad, quema su propio pase de circulación. La matanza de Sharpeville y las tensiones con el asunto racial en Sudáfrica retrasan todavía más el proceso, hasta que finalmente, tras 6 años de litigio, el 21 de marzo de 1961, Mandela y los 29 acusados restantes son puestos en libertad, pues el tribunal no logra probar que el Congreso Nacional Africano estuviese promoviendo la lucha armada o que fuese comunista. Lo cierto es que el año 1961 será crucial para la hasta entonces llamada Unión Sudafricana. El año anterior, el gobierno, que tenía miras a consumar la separación final de Sudáfrica del Reino Unido, realiza un referéndum a la población sobre si querían que Sudáfrica se constituyera como una nación independiente fuera del Commonwealth británico, que era la entidad que congregaba a todos los gobiernos coloniales autónomos del Reino Unido para afianzar la cooperación económica entre ellos. El referéndum resulta en un 52% de los votos a favor de la independencia de Sudáfrica, la cual se consolida el 31 de mayo de 1961, cuando se emite la Declaración de Independencia y la salida del Commonwealth. Esta independencia de Sudáfrica, más que significar una ruptura con todo el pasado colonial británico, suponía más bien un traslado de instituciones que ya tenían tiempo de facto siendo autónomas y que estaban dominadas por la clase gobernante blanca descendientes de europeos en dicho país, la cual continúa con el mismo orden de cosas, incluyendo las políticas del apartheid tras formalizar la independencia.
Por lo tanto, en este nuevo estado de cosas de una Sudáfrica independiente, el Congreso Nacional Africano continúa su lucha política igualitarista para la inclusión de la comunidad africana negra dentro de las instituciones del país. El mismo Mandela, que hasta el momento se había mantenido al margen de una lucha armada, empieza a establecer contacto con varios grupos guerrilleros y señores de la guerra surafricanos, o lo que fue llamado como el grupo guerrillero Umkhonto weSizwe, o por sus siglas en inglés MK, que se termina convirtiendo en el brazo armado del Partido Congreso Nacional Africano. Y los ideales defendidos por Mandela tenían un precio. Por defender lo justo fue a la cárcel por 27 años, pero jamás se amilanó ni cedió en lo que creía. Erguido, se mantuvo todo el tiempo. A pesar de que el proceso judicial que lo sentencia, conocido como proceso de Rivonia, llama la atención de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y causa revuelo en la opinión pública, el hecho cierto es que Mandela había dado al gobierno sudafricano todas las causales necesarias para su encarcelamiento, desde la salida ilegal del país hasta la participación activa en un grupo guerrillero considerado por sectores como un grupo terrorista que promovía abiertamente la lucha armada para el cambio de régimen, siendo acusado por esto y condenado en consecuencia. Mandela vive los próximos 26 años de su vida en 3 prisiones: en la isla de Robben desde el 64 hasta el 82, en Pollsmoor desde el 82 al 88 y en Victor Verster desde el 88 hasta 1990. La vida de Mandela había quedado reducida del más intenso activismo político a la más monótona rutina diaria. En la isla Robben, los prisioneros debían trabajar en una cantera de piedra caliza cercana donde picaban incesantemente durante el día, bajo condiciones muy duras y sin protección. De hecho, el brillo de la piedra caliza dañó permanentemente la vista de Mandela, que durante este periodo recibía una visita y una carta cada 6 meses. Durante esta época también mueren su madre y una de sus hijas, prohibiéndole asistir al entierro de la misma. A la par complementa las pocas horas de descanso con estudio de derecho a distancia, meditación y ejercicio físico. Tras su traslado a Pollsmoor en 1982, las condiciones de su encarcelamiento mejoran. Se le quita el trabajo forzado y se le permite recibir visitas, mismas que utiliza discretamente para mantener contacto con el Congreso Nacional Africano y con demás líderes políticos, tomando parte importante desde la cárcel en la lucha contra las políticas de separación racial. Para 1985, el gobierno sudafricano del entonces presidente Pieter Botha le ofrece la libertad a Mandela con la condición de que renunciara a la vía violenta como método de lucha política. Y Mandela rechaza este ofrecimiento sin miramientos. Estas acciones y el tiempo que ya llevaba encarcelado van a hacer que el mundo entero vea a Mandela como un auténtico ejemplo de lucha y de resistencia, lo que lo posiciona como una de las personalidades más influyentes de la época. Ya para 1989 ocurren cambios. El apartheid va llegando a su fin y se establecen diálogos con Mandela, quien seguía encarcelado y no queda otra que liberarlo poco tiempo después. Para diciembre de 1988, Mandela es trasladado de la prisión de Pollsmoor a la de Victor Verster, ubicada al occidente del país, donde llega a tener hasta un cocinero personal. El año siguiente, 1989, es trascendental en la vida de Mandela y de Sudáfrica. El presidente Botha de Sudáfrica dimite del cargo en agosto por motivos de salud y asume la presidencia Frederick de Klerk, también miembro del Partido Nacional, para el periodo que iría de 1989 a 1994. Aunque de Klerk venía del mismo partido que impulsó el apartheid 40 años atrás, opinaba que dicho sistema ya era insostenible y que estaba trayéndole a Sudáfrica un elevado costo social y económico, avecinándose, según el decir de la época, una guerra civil interna. En consecuencia, de Klerk inicia conversaciones secretas con Mandela en diciembre de ese año 1989 para legalizar al Congreso Nacional Africano, liberar a los presos políticos
e integrar a Mandela y la comunidad negra a la vida política del país. En efecto, estas medidas se van cumpliendo. El 2 de febrero de 1990 se legaliza el Congreso Nacional Africano y es el día 11 de febrero en el que ocurre el tan anhelado, aunque también repudiado por algunos, momento en que Mandela salía libre de la cárcel. Una multitud de personas y un gran número de medios de comunicación nacionales e internacionales fueron testigos de aquel acontecimiento. Posteriormente, Mandela es trasladado en brazos por la muchedumbre hasta la alcaldía de Ciudad del Cabo, donde pronuncia un discurso, el primero en 26 años de prisión, en el que hace un llamado a la reconciliación nacional y a la unidad de Sudáfrica, las cuales se van a convertir instantáneamente en sus banderas. Pero este hecho, más allá de la liberación de un hombre encarcelado, significaba el anuncio de un cambio de sistema para Sudáfrica. Y en efecto, para la felicidad de Mandela y los partidarios de la causa igualitarista, la Asamblea de Sudáfrica deroga oficialmente el 17 de junio del año siguiente, es decir, en 1991, el famoso sistema del apartheid, quedando igualados en derechos tanto blancos como negros. Y por su preparación, por sus ideales, por su prestigio y por su inteligencia, Nelson Mandela se convierte en primer presidente negro de Sudáfrica, además de recibir el Premio Nobel de la Paz en 1993, un año antes de ocupar la presidencia del país. Mandela, recién liberado, no vacila en recabar todo el apoyo nacional e internacional posible y emprende así una auténtica campaña para presentarse como el primer candidato negro a las elecciones presidenciales de Sudáfrica. Estas elecciones se harían en 1994 y el propósito de Mandela era instaurar lo que él llamaba la regla de las mayorías, es decir, de la democracia, la que defiende que es la mayoría de un grupo, en este caso, la mayoría negra de la nación sudafricana, quien debe poner las reglas del juego. De manera que entre el año 91 y el año 92, Mandela visita varios países africanos como Zambia, Zimbabue, Namibia, Libia y Argelia, donde es recibido con entusiasmo por sectores de la población. También es recibido con admiración por líderes como la británica Margaret Thatcher, el francés François Mitterrand y el Papa Juan Pablo II. También visita Estados Unidos, donde es calurosamente recibido por la comunidad afroamericana y por el presidente George Bush padre, y llega a conocer también a Fidel Castro, de quien vale acotar siempre fue fiel admirador y defensor. En mayo de ese año 92, encabeza reuniones con el gobierno de de Klerk, en el que reconoce los excesos que había cometido el grupo guerrillero MK y ordena el desligamiento de aquella organización con la del Congreso Nacional Africano. En septiembre tiene lugar la Convención por una Sudáfrica Democrática, en el que Mandela y el presidente de Klerk tienen duros encontronazos. De Klerk denuncia la violencia que todavía perpetraba el Congreso Nacional Africano a pesar de la liberación de Mandela, y Mandela replicaba que de Klerk encabezaba un gobierno ilegítimo y desacreditado. Estas negociaciones no llegan a nada y obligan a que en mayo del año siguiente, 1992, se realice la segunda convención. Presionados por una reciente ola de violencia en toda Sudáfrica y por matanzas como las de Boy Patón y Bishop, Mandela y de Klerk finalmente llegan a un acuerdo en los que ambos partidos, el Congreso Nacional Africano y el Partido Nacional, ponen sus condiciones sobre la mesa. En este sentido, ambos acuerdan la proclamación de una constitución interina que garantizara la separación de poderes, la creación de una corte constitucional y la inclusión de una carta de derechos como en los Estados Unidos, además de que se repartieron entre ambos partidos varias y lucrativas plazas en la administración pública. Tras este acuerdo, Mandela y de Klerk reciben en Noruega el Premio Nobel de la Paz. Así llega el año de las elecciones generales de 1994, en las que no solo se disputaba la presidencia, sino que también la Asamblea Nacional y el Senado de Sudáfrica.
Del 26 al 29 de abril, marcados por una extrema violencia callejera, se realizan las votaciones en las que sale electo con el 62% de los votos el Congreso Nacional Africano, pasando a ser la primera fuerza que controlaba tanto la Asamblea Nacional como el Senado y en consecuencia la presidencia, la cual termina ocupando Nelson Mandela desde ese año hasta el año 1999. Sin duda, es un hombre que fascina mientras más se indaga en su vida y obra. Un ejemplo de perseverancia y entrega absoluta a una causa colectiva en favor del bien de todos constituye sin discusión Nelson Mandela. A él volveremos en próximas ocasiones. Muy buenos días.